Aquí está esa fundamental entrevista. Belisa Ruiz, ex viceministra de Energía, gracias por atender a Caracol Radio. Buenos días. Buenos días, Espinosa. Muchas gracias por esta oportunidad. No, por favor, a usted por estar acá con los oyentes de Caracol Radio. Quería preguntarle primero cómo llegó a usted al ministerio, una persona que es evidentemente académica con una gran hoja de vida. ¿Cómo entró en el sector público? Bueno, pues te cuento que estaba en el grupo de investigación GIPEN, un grupo de investigación que lideraba, porque ya eso se lo entregué a un profe y me hacen una llamada. Un amigo de Hildebrando Vélez, que es el padre de la ministra, y me hace unas preguntas iniciales de qué pienso del presidente Petro, que si estoy contenta y que si quiero contribuir pues con este proyecto. Respondo correctamente y afirmo que sí, le envío mi hoja de vida, él se la entrega a Hildebrando, Hildebrando se la entrega a Irene, ella la revisa, le parece bien la hoja de vida y se la entrega al presidente. Él selecciona la hoja de vida, entre otras que tenía en su despacho. Sí. ¿Cómo fue la relación inicial con la ministra Irene Vélez? Porque entiendo entonces que ustedes previamente a llegar al ministerio no se habían visto nunca. ¿Cómo comienza esa relación? ¿Cómo se entienden al principio? La relación siempre fue muy cordial, fue siempre de... pues íbamos a las reuniones. La primera semana fue un poquito pues movida porque estaba en ese momento pues los medios sobre la ministra. Sí. Y directamente me dijeron hay que quitarle los medios a la ministra y tú tienes que asumirlos. Y un poco hice ese papel. Y bueno, tuvimos reuniones, diálogos y siempre fue cordial. No nos veíamos tampoco mucho porque pues son agendas distintas, pero en las reuniones siempre el trato fue pues como con mucho respeto. Incluso en muchas ocasiones cuando estábamos en reuniones yo tomaba un papel para explicarle los temas técnicos porque siempre me hacía al lado izquierdo de la ministra. Sí. Y le hacía incluso dibujos o explicaciones de lo que se estaba discutiendo para que ella pudiera emitir sus juicios. Ok, y eso es porque, como se ha dicho, la ministra, que es filósofa y ella además lo reivindica y pues está muy bien, ¿usted sentía en ese tipo de reuniones que ella a veces no sabía muy bien de lo que se estaba hablando? ¿Necesitaba, digamos, que se lo explicaran permanentemente? Sí, cuando el tema ya era netamente técnico, sí, y es obvio, o sea, para eso esa era mi función, sí. Asesorarla en los temas técnicos, incluso hacerle un dibujo de un cable, hacer como un esquema de una generadora, cómo se conecta, o hacerle en la parte, pues, escribirle y hablarle al oído y decirle, mira, esto es lo que técnicamente se está diciendo y ya eso es lo que está relacionado con la política o alguna decisión administrativa. ¿Y ella cómo se lo tomaba? Ese tipo como de... Honestamente, al principio ella siempre se lo tomó bien y de hecho, pues muchas veces quería que la acompañara en las reuniones, pero pues teníamos agendas distintas y yo trataba de estar en las reuniones que más pudiera, pero yo también tenía que atender las empresas, claro. Los usuarios, los sindicatos. Entonces, al principio ella siempre eso lo tomó bien e incluso se acercaba y me preguntaba y yo le respondía en un papelito, pues para no romper la dinámica, el diálogo que se daba en las reuniones. ¿Y qué pasa la semana previa, por ejemplo, a la moción de censura? Cuando usted me dice, yo llego al ministerio cuando los medios están encima de la ministra, ¿qué pasa cuando se está acercando la fecha de la votación? ¿Cambia un poco el ambiente dentro del ministerio? ¿Qué recuerda de esos días? Bueno, o sea, pues si la pregunta va por el tema de la relación con la ministra, siempre fue buena hasta que empezó una relación muy difícil con el director de hidrocarburos. O sea, para ella nunca... pues ella no estuvo de acuerdo como que él se quedara. Básicamente él fue el director de hidrocarburos encargado. Yo le pedí muchas veces que lo oficializara como director de hidrocarburos. Hablamos de Camilo Rincón. Sí, señor. Sí, hablamos de Camilo Rincón. A él hicieron varios montajes por WhatsApp y por Twitter. Sí. Teníamos nuestras sospechas de quién fue. Casi que hoy puedo confirmar quién fue la persona porque ya me hicieron uno a mí. ¿Montajes? ¿A qué se refiere? ¿Hablando supuestamente de alguien? Sí, sí. En el ministerio, digamos, las personas para poder ingresar al ministerio, pues a todo el mundo le hacían como que una revisión de sus redes sociales. Sí. Y si había algún pronunciamiento en contra del presidente, esa persona pues obviamente no podía estar en el ministerio. Sí. Es algo que me parece, pues,
Yo no estoy de acuerdo con esas prácticas, pero entiendo que no se va a traer una persona pues que está totalmente en contra de la política del presidente. No obstante, si alguien no está de acuerdo con algo que planteó el presidente, pues tampoco es un asunto de que uno tenga que, esto no es una religión, o sea, esto no es un dogma. Pero bueno, el punto es que él hicieron un montaje donde en el montaje aparece que Camilo dice que el presidente es un ampón, y así siguen sucediendo muchas cosas, y yo salgo siempre en defensa de él. Y ahí empieza como a deteriorarse un poco porque ella es muy desconfiada. Y entonces yo ya empiezo a decir, ¿cómo puedo tener una relación con alguien que desconfía absolutamente de todo? Obviamente ella me dice, es que cómo no va a ser desconfiada, esto es muy difícil, aquí hay... Pues, empieza a hablarme de situaciones que yo totalmente desconozco porque mi relación con los funcionarios nunca partió de la desconfianza. Entonces ahí se empieza a deteriorar. Y en la moción de censura, pues prácticamente ya el deterioro es mayor. Se lo voy a preguntar porque esto es una cosa que a mí me contaron varias fuentes en todo esto que hemos tratado de hacer en Caracol Radio contando esta historia. Y hay varias personas que me han dicho que se decía en los pasillos del Congreso que la ministra en la moción de censura había ofrecido su cargo, el de viceministra de Energía, pues en una labor, digamos, transaccional para asegurarse los apoyos necesarios. ¿Eso a usted le constó, supo algo de esa historia? A mí me pasó exactamente lo mismo que usted. A mí también, yo estábamos allá en una reunión, pues en el Congreso, y hay un lugar donde venden unos quesitos. Sí. Entonces yo salí a comprar un quesito cuando alguien me dijo, yo soy asesor de un congresista, no me dijo el congresista, no conozco a la persona, pues no la identifico, no es conocida, pues no es amigo ni nada, me dijo, están negociando su despacho, quiero que lo sepa, y se fue. Entonces, lo primero pues que yo hice fue reírme, y ya después empecé como a pensar en la tensión que yo ya sentía en el ministerio semanas antes y en la tensión que había por la defensa que hacía de Camilo Rincón. E incluso llegué como a la conclusión de que el hecho de defender a Camilo también generaba una desconfianza hacia mí, y ya las cosas empezaron, pues ya empecé como lo que uno dice coloquialmente, a atar cabos. Sí. Entonces eso realmente a mí me partió, pero no porque porque quieran que yo me vaya, no, de hecho yo felizmente me voy para la universidad, sino que esas prácticas yo no las entiendo, o sea, yo creo que yo por mi forma de actuar estaba en el lugar equivocado, yo pensaba que aquí había unos principios y una moral y un compromiso con el proyecto del presidente y que este tipo de transacciones no se iban a dar por ningún funcionario. ¿Usted se lo preguntó a la ministra? ¿Usted le dijo a la ministra, sí, me acaban de decir esto, ¿esto es verdad? Sí, eso yo le pregunté, pero además también reconozco que fue una reunión en la que ella me llamó, porque yo simplemente guardé silencio, yo no volví a hablar. Yo ya no me atreví a hablar absolutamente nada, porque yo decía, todo lo que yo aquí diga puede ser utilizado en mi contra, y entonces yo empecé a tomar mucha distancia. Sí. Y ella me llamó a una reunión y me dijo que qué me pasaba. Me dijo, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Eres muy distinta ahora, ya, pues, y claro, era muy distinto, ya antes sonreía. Entonces, cuando ella me pregunta qué ocurre, yo le digo, me tardé mucho, yo no le quería confrontar porque también sentía que si ella no me quería allí, pues me lo podía también decir, pero no era la manera de negociar un despacho. Es que eso me parecía como sucio, un poco sucio, y hacerlo a espaldas. Sí. ¿Y ella lo negó? Ella lo negó, ella me dijo que cómo se me ocurría, que eso no era cierto. Y ella siguió hablando de otras cosas y pues yo quise creerle, simplemente por seguir con mi trabajo. Ya no sabía cómo, pues yo seguí trabajando fuertemente, pero ya a mí la confianza se había pues como lastimado. Entonces yo seguí un poco pues como con esa distancia y muy reservada. Siempre que iba a hacer un juicio, un planteamiento, ya pensaba mucho más antes de emitirlo. Claro. Y finalmente, ¿en qué momento usted decide irse del ministerio? ¿Cuándo se da esa primera conversación o es ella la que le pide la renuncia directamente? Sí, yo no decido irme, eso sí, ella pidió mi renuncia. Yo estaba como en ese dilema, en si me iba o no me iba. Yo me sentía incómoda porque obviamente mi actitud cambió, pues digo, ya no estaba tan alegre. Sí.
Y yo hablé con algunas personas del sector porque no sabía qué hacer y ellos también me dijeron, por favor, no te vayas porque tú eres la persona con la que hacemos interlocución. O sea, yo en el día podía recibir hasta 10 reuniones. O sea, 10 reuniones quiere decir 10 empresas. Entonces, y a todas les recibía sus problemas y buscaba la solución de esos problemas o ayudaba en la solución si ya ella venía de antes. Entonces, eso hizo que yo no renunciara. Ya. Pero pues en mi mente sí estuvo esa idea. Incluso cuando la relación con la ministra era muy buena, yo una vez le dije, estoy que me voy, y ella me manda un mensaje y me dice, no me dejes. Entonces realmente yo no decido irme. Ella me llama a una reunión, cuestiona pues como mi forma de ser, en ese momento por silenciosa, por apartada. Me llama a otra segunda reunión para que vaya con una asesora a explicarle unos documentos sobre comunidades energéticas que al parecer la ministra, yo no sé si entendió o no entendió, nunca le gustó el documento y todo lo que pedía estaba dentro del documento. Ya. Pero cuando le hacíamos las preguntas a ella de qué era lo que quería, era imposible entenderlo. Y luego me llama a una tercera reunión para decirme que ella no sabe yo qué hacía, que yo qué hacía en el viceministerio. Y se tardó 1:30 escribiendo en su cuadernito todo lo que yo hacía. Lo que yo no sabía era que ella estaba haciendo la lista, recogiendo todos mis temas, porque ya ella había pedido la renuncia 2 veces antes de todas estas conversaciones. Ya. Sí, ¿es cierto que ella en algún momento consideró declarar su insubsistencia? ¿Que lo pidió? Sí, porque eso me lo dijeron en presidencia. Y el presidente mismo me dijo, jamás voy a firmar una insubsistencia. Ya. Entonces, usted decide en aquel momento... Estamos hablando en Caracol Radio en 6 AM con la ex viceministra de Energía, Belitza Ruiz, a la que le aceptaron su renuncia el viernes pasado después de 3 semanas. Usted decide entonces escribir una carta que digamos es atípica. Entiendo que la carta tenía 11 páginas y 24 o 25 anexos y entregársela directamente al presidente Gustavo Petro. Sí, claro, porque yo, pues ese día que ella me pide la renuncia, yo le dije que yo no iba a renunciarle a ella. Yo creo que pues... creo que uno le renuncia al jefe inmediato, o sea, yo tenía que entregarle esa renuncia a ella, pero es que me parecía como increíble que una persona como viene haciendo las cosas en la cartera, pues para mí dejó de ser la autoridad, ¿sí? Para mí pasa a ser la autoridad el presidente, quien realmente está dirigiendo un proyecto de país y un proyecto de cambio. Entonces yo le dije, no, pues que me pida la renuncia el presidente, pero yo no me puedo ir sin decir por qué es lo que veo mal y por qué creo que me piden la renuncia. Entonces sí, hago una carta. Yo no sabía que no se podía, que esa carta era una carta motivada. Yo ahí le ofrezco mi cargo, le digo, pues le entrego mi cargo, estoy comprometida con su proyecto de cambio de país, estoy comprometida con la transición energética, es fundamental. Sin embargo, le quiero plantear unas problemáticas que yo identifico con alternativas de solución. Y ya, y al final reitero que queda ahí mi cargo a su disposición y delante de él saco mi lápiz y firmo y le entrego. Esa carta, en esas 11 páginas y estos 24 anexos, además de estas explicaciones o de asuntos a mejorar desde el punto de vista técnico, ¿había algo más? ¿Había alguna denuncia de algo que usted vio que le pareció irregular? Pues más que una denuncia es que pues dentro de las cosas a mejorar son prácticas, o sea, realmente las personas se comportan de una manera que se puede cuestionar, o sea, que yo cuestionaba. Entonces yo ahí simplemente digo, esto no se debe actuar así, y yo siempre lo que pensé es que era por desconocimiento, porque es un gobierno nuevo, entra pues y sin conocer completamente todo el marco jurídico, normativo. Entonces yo sí lo que enuncio es, esto se tiene que cambiar, esto no se debe hacer. Entonces, pues yo se lo planteo es para que usted evite que esto continúe haciéndose. Por ejemplo, ¿qué era lo más delicado, o lo que usted consideró que era más urgente atender, digamos? Bueno, ahí son como 7 puntos, pero el más importante era el de las electrificadoras. O sea, es que a mí ese tema me causaba mucha tensión. ¿Por qué? Las electrificadoras siempre se han utilizado como un fortín político y transaccional con votos en las regiones. Entonces, claro, cuando yo llego al despacho, uno de los temas pues tiene que ser eliminar esas prácticas politiqueras que se realizan a través de las electrificadoras. Entonces empiezo a estar como muy al tanto de esa situación. De hecho, a mí me dicen el que se va a encargar es un asesor.
Curiosamente el asesor no dura mucho y le renuncia. Después me dice, búscate un asesor para el tema de electrificadoras. Busqué un asesor, una persona, pues un profesional excelente. No duró ni un mes creo que duró. Precisamente por el manejo que la ministra empezó a darle a las electrificadoras. ¿Cuál? ¿Qué era lo que ella quería que no estaba de acuerdo usted? Y evidentemente el asesor tampoco, porque se fue. Sí, no, él me dijo, yo esto no lo voy a aceptar, a mí no me van a utilizar como para legitimar unas prácticas que son incorrectas. ¿Qué es tomar decisiones como sin tener en cuenta el marco jurídico? El tema medular allí era el de la elección de los miembros del Ministerio de Minas y Energía en las juntas directivas de las electrificadoras. Sí. ¿Qué sucede? Que esas juntas directivas deben estar constituidas, pues tienen diferentes miembros, pero hay un componente, una porción de miembros, 1 o 2 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, porque es esta cartera el dueño de las empresas estatales. Uh-huh. Y el ministerio tradicionalmente le ha pedido verbalmente, es el Ministerio de Hacienda, le ha pedido verbalmente al Ministerio de Minas y Energía participación en las juntas. ¿Por qué? Porque obviamente es el apoyo técnico y así lo han manifestado. Necesitamos apoyo técnico, entonces por favor que este Ministerio de Minas y Energía envíe 1 o 2 personas a cada una de estas juntas. Uh-huh. Bueno, lo que sucedió es que se empezó a hacer la lista de las personas que iban a estar en las juntas. Yo empiezo, por otro lado, a investigar cómo es el tema de las electrificadoras, qué hace la Junta, quién elige el gerente, y me parece bien importante que la elección de los miembros de la Junta se haga de la manera correcta, pues la mejor manera técnicamente, para que podamos mejorar financiera y técnicamente las compañías, porque, por cierto, tienen unos indicadores técnicos muy malos. Ajá. Y financieramente están casi que en saldo rojo. Sí. Y entonces lo que sucede es que empiezo como a indagar sobre el tema y me doy cuenta que la ministra solamente hasta ese momento, yo no sé si ya lo hizo de otra manera, pero en el momento que yo empecé a investigar, aún había hecho la solicitud de un miembro a una junta directiva, bueno, a 2 juntas directivas. ¿Una misma persona en 2 juntas directivas? Sí, ella mandó la carta al ministerio pidiendo que una persona estuviera en 2 juntas directivas de una misma actividad. ¿Qué significa eso? Era una empresa de generación de energía hidroeléctrica y una empresa de generación termoeléctrica, perdón. Entonces las 2 generan electricidad. Ellas se disputan en el mercado eléctrico. Entonces, ¿cómo va a mandar una persona a 2 empresas que se están disputando el mercado eléctrico? O sea, es que para eso hay que tener el conocimiento técnico. O sea, ¿sí? Eso demuestra, en su opinión, Belisa, que ella no sabía, pues ella no conoce cómo funciona el mercado eléctrico, pero pues, y no tiene por qué saber, ¿sí? Pero para eso tiene a sus viceministros, ¿sí? ¿Y esa persona es una persona del gobierno? Es una persona del gobierno que no hace parte del ministerio. O sea, no es funcionario del Ministerio de Minas, ni tiene nada que ver con el Ministerio de Minas, ni con el de Hacienda tampoco. Ni con el de Hacienda tampoco, y no tiene conocimiento técnico. O sea, esa persona con toda seguridad, si yo le digo, mira, defíneme qué es un SAIDI, un SAIFI, pues a no ser de que después de esta entrevista vaya y lo lea, pues no va a saber. O que yo le diga, bueno, ¿cómo vamos a mejorar la generación eléctrica de esta central? Dime técnicamente cómo. No va a poder contribuir en ese sentido. ¿El presidente entendió el mensaje? Claro, él lo entendió y yo lo vi pensativo, reflexivo y con una apertura total. O sea, me pareció, no sé, uno escucha muchas cosas del presidente, pero me pareció una persona muy inteligente y muy reflexiva. O sea, él se quedó pensando. Y yo le dije, yo sé que usted esto no lo sabe, y en efecto él me dijo, sí, yo no desconocía estas decisiones. Uh-huh. Entonces, yo le dije, ¿está mal que otra persona de otra entidad que no sea del ministerio esté en una junta? No es que eso esté mal. Lo que esté mal es que cuando uno pregunte, cuando un viceministro de Energía, uh-huh, que tiene que ver con la eso, parte técnica, pregunte, no haya una respuesta satisfactoria. O sea, ¿cuál es el aporte de esta persona en mejorar técnicamente la empresa?
Estamos hablando en Caracol Radio con Belisa Ruiz, la ex viceministra de Energía, cuya carta de renuncia fue aceptada el viernes pasado en la noche, y ese día salió el decreto de su salida del ministerio. Yo quería cerrar con esto. ¿Cómo es, Belisa, el ambiente en el ministerio? ¿Cómo es trabajar allí durante esta administración? El ambiente, pues hay diferentes ambientes y eso también uno lo define. Yo quise tener un ambiente muy amable, divertido, entonces yo me fui con los directores de mi despacho y sus contratistas. Ajá. Entonces fluía la información, o sea, yo necesitaba cualquier información y incluso hice una lista. O sea, Dirección de Hidrocarburos con sus 4 coordinaciones y cada coordinación con todos los contratistas, con teléfonos y eso, para sentirme en la libertad de llamarlos, de acercarme, de pedir información y de tener un relacionamiento directo con ellos. Incluso en el marco del Plan Nacional de Desarrollo nos reunimos a escribir un documento que yo les dije, vamos a escribir un documento que surja de nosotros sobre la política de la transición energética en este gobierno. ¿Y ese documento? El documento no lo pudimos publicar ni finalizar, o sea, de hecho el documento yo sigo trabajando sobre él porque siento que casi que ahí se va a plasmar como ese sueño de una política de transición dentro del deber ser. No es un documento de gobierno, porque pues ese documento tocó suspenderlo, precisamente porque en una de esas reuniones, pues, de hecho, en una de esas reuniones con ese gran equipo, estaban en mi oficina, no sé, como 10 funcionarios y en mi sala de juntas como 20, todos hablando, discutiendo unas preguntas rectoras sobre cuáles son los programas y los proyectos que permitirían llevar a cabo una transición energética, pues como la que quiere el presidente Gustavo Petro. En esa llegó la ministra y me dice, ¿qué es esto? Porque entró a mi oficina así de repente, y yo no, pues, ¿qué es esto? Mesas de trabajo, estamos trabajando en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Y ese día fue una de las reuniones que se dio entre la ministra y yo bastante tensa, y me dijo que no, que eso no iba. O sea, que lo del Plan Nacional de Desarrollo lo hacía un asesor de ella, que tenía en la oficina de planeación, y eso no iba. O sea, lo que tú haces, eso no va. Entonces, ok, pues yo qué le voy a decir a mi jefe, o sea, sé que no tiene razón, o sea, y mucho menos ni siquiera decir, o sea, muestra el documento que están escribiendo, pues como... ¿No le interesó saber qué insumos tenía? No, eso no le interesó, definitivamente no le interesó. Yo fue que le mandé como la síntesis en un pues no es un cronograma, más bien era como una distribución entre plan, programas y proyectos, se lo mandé porque creo que ella no entendía bien la distribución o la categorización que tiene la política pública en planes, programas y proyectos. Se lo mandé y lo único que recibí de ella, pues porque se lo mandé después, no ese día, después me dijo que a ella no le parecía que yo le estaba dando un enfoque muy grande a hidrocarburos, y yo me senté a mirar y yo no, pero no es hidrocarburos, mira que todo esto es captura de carbono, todo esto es transición del sector de hidrocarburos precisamente a geotermia, hidrógeno. Y no, pues ahí terminó la conversación porque pues esos temas no... ¿Cómo es el trato en este ministerio con personas que venían, con funcionarios que ya estaban allí, que venían del gobierno de Juan Manuel Santos o de Iván Duque? Pues se les recordaba permanentemente eso. Usted viene del gobierno anterior. En reuniones públicas, es en reuniones donde hay más personas. Sí. En consejos directivos, por ejemplo, se les decía, es que usted viene del gobierno anterior. Los 2 directores de mi despacho les pasó eso, tanto el de energía como el de hidrocarburos. Siempre que ella no estaba de acuerdo, es que eso es del gobierno anterior, tú vienes del gobierno anterior. Y lo más curioso de todo esto, y que es un poco como una reflexión para todos los funcionarios de este gobierno, fíjate que en la moción de censura, ese funcionario que luego echó de la Dirección de Hidrocarburos fue quien se sentó con ella todos los días a explicarle el tema, a tratar de darle insumos, a apoyarla en la moción de censura. Pero siempre le recordó que venía del gobierno anterior. Ya. ¿Había como una cierta persecución, es la palabra? No sé si jurídicamente se define así, pero pues para mí había lo que hablamos en la educación, un matoneo, pues un bullying hacia el funcionario fuerte, y a mí eso me dolía, porque es que además yo hoy
meto las manos en fuego por ese funcionario. Es impecable, es humanamente incuestionable, es de una nobleza. O sea, si ella le hubiera dicho póngase de tapete para pasar por encima de usted, lo hubiera hecho, porque la preocupación de él era, pero ella porque yo no le caigo bien, me preguntaba. Y yo, pues no te preocupes por eso, haz bien tu trabajo. Además, yo soy tu otra jefe, pues como una jefe más chiquita, con menos rango, pero es conmigo con quien tienes que hablar muchas de las cosas que tenemos que decidir. Entonces concéntrate en el trabajo y ya. Pero pues para él sí era algo como desmotivante. Sí. Y finalmente, ¿cómo siente, cómo recuerda usted que tomaba la ministra las críticas que le hacían o los funcionarios técnicos que le decían que estaban en contra de lo que ella quería hacer o que le decían eso no se puede hacer por X o Y motivo? ¿Cómo tomaba las críticas? No, allá nadie era capaz directamente de decirle eso no se puede hacer. O sea, nadie se atreve en el ministerio a decirle eso no se puede hacer. ¿Cómo será que en una reunión de la CREC, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, a la ministra se le ocurrió una idea en relación a la subasta de cargo por confiabilidad? Y está bien porque ella es muy creativa. Pero los técnicos que conocemos la norma, pues no nos podemos dar el lujo de ser tan creativos y violar las leyes por nuestra creatividad. Logró que una funcionaria técnica, ingeniera electricista, defendiera ante la comisión algo que legalmente no se podía sostener. Finalmente les tocó aprobarlo como legalmente tiene que ser, les tocó aceptar que no se podía usar esa creatividad para romper las normas de las empresas y de la regulación, y va a haber cargo por confiabilidad, que eso es una noticia que nos debe alegrar para los técnicos. Probablemente las otras personas no saben eso qué significa, pero te lo resumo. Eso quiere decir que vamos a tener más personas interesadas en proyectos de energía solar y eólica en el país. O sea, vamos a abrir esa puertica. Bueno, el ministerio va a abrir esa puertica para que haya más capacidad de energía eólica y solar. Pero se estaba deteniendo esa decisión porque, pues, por esta creatividad que te digo que me parece importante tenerla, pero que hay momentos en los que no se puede aplicar. Y lo que quiero cuestionar es que una funcionaria con conocimiento estaba buscando la manera de defender algo que ella misma sabía que no se podía. Entonces, ese es el nivel de amplitud que tienen los funcionarios en el ministerio. Ellos no son capaces de decirle que no se puede hacer. Viceministra, gracias. Ex viceministra, gracias por atender a Caracol Radio, por estar con nosotros acá. Y bueno, pues yo creo que aquí quedan muchas conversaciones pendientes y seguramente mucho más de qué hablar de lo que está pasando en el Ministerio de Minas. Gracias. ¿Quiere decir algo más? No, pues agradecerte el espacio y bueno, pues aquí estaré disponible para